No estás perdiendo el tiempo. Estás desperdiciando tu vida. Una decisión a la vez. Una distracción a la vez. Un empiezo mañana a la vez. Y lo peor, lo sabes, lo sientes. Y aún así, sigues haciendo lo mismo. Todos los días. Sin parar. Esto no es debilidad. Esto no es pereza. Es tu cerebro funcionando exactamente como fue programado, en tu contra. Hay un mecanismo dentro de tu cerebro que ha sido secuestrado. Silenciosamente, sin que te des cuenta, y está usando tu propio sistema de recompensas para sabotear cada meta que has intentado alcanzar. Este mecanismo tiene un nombre, tiene una estructura, hay ciencia detrás. Y a lo largo de este vídeo, comprenderás, por primera vez, por qué fracasas, no por ser débil, sino porque luchas contra un sistema que no entiendes, con herramientas que no funcionan. Una vez que entiendas lo que estoy a punto de mostrarte, nunca volverás a ver la procrastinación de la misma manera. Antes de continuar, comprueba si ya estás suscrito a este canal. Si esta introducción te ha resultado útil, lo que viene a continuación será aún más profundo. Hay un tipo de persona que lleva un peso que nadie ve. No es el peso de alguien que se rindió. Es mucho peor que eso. Es el peso de alguien que aún no se ha rendido, pero que tampoco avanza. Alguien que se despierta cada día con verdadera intención, que planea con sinceridad, que siente esa chispa la noche anterior y al día siguiente, de una forma que ni ella misma puede explicar, la energía se desvanece. El plan se pospone. El día pasa. Y cuando llega la noche, hay una culpa silenciosa que se traga y transforma en otra promesa para el mañana. Esta persona no es perezosa. Piensa demasiado. Siente demasiado. Quiere demasiado y produce muy poco. Y cuanto más tiempo permanece en este ciclo, más empieza a creer que el problema es ella misma, que le falta algo que existe en otras personas, que otras personas tienen una fuerza que ella no tiene. Eso es mentira. Y la ciencia lo demuestra. La psicóloga Fushia Sirois, de la Universidad de Sheffield, dedicó más de una década a estudiar la procrastinación y llegó a una conclusión que rompe con la creencia popular. La procrastinación no es un problema de tiempo. No es falta de organización. No es pereza. Es un problema de regulación emocional. La persona no está evitando la tarea. Está evitando la incomodidad que representa. Y esta diferencia cambia por completo la forma en que se debe resolver el problema. Porque si el problema es emocional, la solución no puede ser una disciplina forzada. La solución no puede ser despertarse más temprano ni crear más listas. Estas estrategias atacan el síntoma, no la causa. Y por eso funcionan durante unos días y luego fracasan. Para llegar a la causa raíz, es necesario comprender qué está sucediendo a nivel cerebral. Y para entender eso, necesitas entender la dopamina. Entenderla de verdad, no la versión simplificada que todos repiten. El sentido común dicta que la dopamina es la hormona del placer, que se libera cuando ocurre algo bueno, que es la recompensa. Esta versión es errónea y es responsable de mucha confusión sobre por qué las personas no pueden cambiar su comportamiento incluso cuando lo desean. El neurocientífico Ken Berridge, de la Universidad de Michigan, dedicó décadas a mapear los circuitos de recompensa del cerebro y descubrió algo que revolucionó la neurociencia conductual para siempre. Existe una diferencia fundamental entre desear y sentir agrado. Y la dopamina no controla el agrado. La dopamina controla el deseo. No es la recompensa. Es el impulso hacia la recompensa. No es el placer. Es la anticipación del placer. Se desencadena de antemano, cuando el cerebro detecta la posibilidad de algo bueno, no cuando llega el bien. Y eso lo cambia todo, porque significa que puedes estar en un estado constante de búsqueda, desear, ser impulsado, sin jamás alcanzar la satisfacción. El sistema del deseo y el sistema del gusto son circuitos cerebrales diferentes. Y en el mundo actual, el sistema del deseo ha sido manipulado de tal manera que el sistema del gusto nunca puede seguirle el ritmo. En el centro de este sistema se encuentra una estructura llamada núcleo accumbens. Una pequeña región en la base del cerebro forma parte del sistema límbico, el conjunto de estructuras responsables de las emociones, la motivación y los comportamientos automáticos. Cuando el cerebro detecta una señal asociada con la recompensa, el núcleo accumbens se activa inmediatamente, sin pasar por la corteza prefrontal, la parte responsable del razonamiento lógico y la planificación a largo plazo. Es una respuesta automática. Subcortical. Ocurre antes de que tengas tiempo de pensar. Y cuanto más se activa este sistema con recompensas rápidas y fáciles, notificaciones, vídeos cortos,
desplazamiento infinito, más eleva el cerebro su umbral de respuesta. Necesita más estimulación para liberar la misma cantidad de dopamina. Esto se llama desensibilización dopaminérgica. Y ese mecanismo exacto por el que las tareas importantes empiezan a parecer cada vez más pesadas, más lejanas, más imposibles, mientras que el móvil sigue pareciendo irresistible. Un segundo. Si hasta ahora has sentido que este vídeo trata sobre tu vida, dale a me gusta. Eso me dice que este contenido está llegando a donde debe llegar. La mañana empieza con intención. Siempre empieza con intención. Hay un plan, una claridad, una determinación real. Y entonces, antes de que ocurra nada significativo, aparece una pequeña distracción. Una notificación. Un mensaje. Un vídeo de 30 segundos que se convierte en 2. Luego en 5. Luego en 20. Cada uno de estos momentos libera una microdosis de dopamina. Rápido, fácil, sin esfuerzo. Y el cerebro registra, esto funciona. Y la tarea importante se pospone, no por una decisión consciente, sino por una secuencia de microdecisiones que, individualmente, parecen no tener ningún peso. El investigador de Stanford B.J. Fogg lo llama el camino de menor resistencia conductual. El comportamiento humano siempre fluye donde hay menos fricción. Y cuando el entretenimiento inmediato está a un paso y un trabajo importante exige esfuerzo, concentración y tolerancia a la incomodidad, el camino de menor resistencia nunca conduce a donde uno quiere ir. La trampa no está en un momento aislado de debilidad. Está en todo el entorno que se ha construido alrededor de esa persona, y que ella misma, sin darse cuenta, ayudó a construir. Cada vez que eligió la salida fácil, no solo evitó una tarea, le enseñó a su cerebro a esperar la salida fácil. Y esa lección acumulada es mucho más fuerte que cualquier resolución tomada la noche anterior. Hay una división interna que probablemente haya sentido antes. Una parte tiene claro qué hacer. Puede articular, planificar y visualizar. Y otra parte, más antigua, más rápida, más visceral, se resiste. Encuentra argumentos. Crea justificaciones convincentes para cada aplazamiento. Los psicólogos lo llaman el conflicto entre el yo presente y el yo futuro. Y la ciencia demuestra que este conflicto es neurológico, no moral. Investigaciones de neuroimagen de la Universidad de Stanford han revelado que cuando las personas piensan en sí mismas en el futuro, las regiones cerebrales que se activan son las mismas que se activan cuando piensan en un desconocido. No en ellas mismas, sino en alguien a quien conocen superficialmente. Tu yo futuro, en la mente de tu cerebro, es literalmente otra persona. Esto explica por qué dices, empiezo mañana y te lo crees de verdad. No te mientes. Estás tomando una decisión que favorece a tu yo actual, el que sufre ahora, a expensas de un desconocido que sufrirá las consecuencias más adelante. Y tu yo actual siempre ganará esta discusión, porque está presente. El yo futuro, no. Ahora entienda el ciclo completo. Hay que realizar una tarea. El cerebro la registra. Y antes de cualquier acción, se activa la ínsula, una región cerebral relacionada con el procesamiento del dolor. Estudios del investigador Timothy P.L. de la Universidad de Carleton han demostrado que pensar en una tarea pospuesta activa los mismos circuitos neuronales que procesan el dolor físico. No es una exageración. No es una metáfora. Es biología. Ante el dolor anticipado, el sistema nervioso hace lo que siempre hace. Busca alivio. La persona se retira automáticamente de la tarea y busca cualquier cosa que libere suficiente dopamina para callar la incomodidad. Y el alivio funciona. Se libera dopamina. El dolor disminuye. Y el sistema nervioso registra. Esta conducta de evitación funciona. La próxima vez, el ciclo se disparará más rápido. Con menos resistencia. Con más fuerza. Con el tiempo, esto deja de ser una opción. Es automático. La persona no decide procrastinar. Simplemente no empieza. Y luego se pregunta por qué le falta fuerza de voluntad, sin darse cuenta de que la fuerza de voluntad nunca fue el recurso que le faltó. Y aquí está el mito que hay que destruir de una vez por todas. Las personas de alto rendimiento no necesariamente tienen más fuerza de voluntad. Estudios publicados en la revista de Personalidad y Psicología Social muestran que las personas con mayor autocontrol no son necesariamente las que más resisten la tentación. Son quienes crean entornos donde las tentaciones aparecen con menos frecuencia. No luchan con más ahínco. Luchan menos, porque han rediseñado el campo de batalla. Roy Baumeister, psicólogo de la Universidad Estatal de Florida, demostró que la fuerza de voluntad es un recurso finito.
Se agota con el uso a lo largo del día. Cada decisión consume parte de ella. Cuando se agota, el sistema automático toma el control. Confiar en la fuerza de voluntad como estrategia principal es como construir sobre arena y esperar que no suba la marea. Comenta abajo. ¿Aún crees que tu problema es la falta de fuerza de voluntad o este vídeo te ha hecho cambiar de opinión? Quiero leer tu respuesta. Hay una capa que va más allá del comportamiento. Va más allá del hábito. Es más profunda que cualquier ciclo de procrastinación. Es la narrativa. Cada vez que la intención falla, el cerebro lo registra. No en palabras, sino en patrones. En asociaciones silenciosas que se acumulan hasta formar una historia. Una historia sobre quién es esa persona. Sobre lo que es capaz de hacer. Sobre si merece confiar en sí misma. Con el tiempo, una persona deja de procrastinar tareas. Empieza a procrastinarse a sí misma. ¿Para qué empezar algo que probablemente se abandonará? ¿Para qué invertir en una versión futura que, según la historia, nunca se materializa? El patrón invisible no es procrastino. El patrón invisible es soy de los que no terminan lo que empiezan. Y mientras esta creencia opere silenciosamente, cualquier herramienta, cualquier método, cualquier estrategia encontrará una resistencia que parece inexplicable. Porque no viene de afuera, viene de adentro. Pero esto es lo que también demuestra la ciencia. El cerebro adulto cambia. Eric Kandel recibió el premio Nobel en el año 2000 por demostrar los mecanismos exactos mediante los cuales el cerebro se reconfigura en respuesta a nuevos comportamientos. El mismo sistema que creó el patrón de evitación puede crear un patrón diferente en las condiciones adecuadas. La primera condición es rediseñar el entorno. No te resistas a los detonantes, elimínalos. Crea fricción para los comportamientos destructivos y facilita los constructivos. El comportamiento humano responde mucho más al contexto que a la intención. Cambia el contexto y el comportamiento cambiará con él. La segunda condición es la exposición gradual a la incomodidad. Andy Huberman, neurocientífico de Stanford, describe la tolerancia a la incomodidad como un circuito neuronal que se puede fortalecer, como un músculo. Cada vez que sientes la necesidad de evitar algo, aún así, concentrarte en la tarea, debilitas el circuito de evitación y fortaleces el circuito de regulación. No tiene por qué ser mucho. 5 minutos constantes tienen más poder de reprogramación que horas esporádicas. La tercera condición es reconstruir la narrativa. Cada pequeño comportamiento, cada vez que actúas en sintonía con quien quieres ser, aunque sea por 5 minutos, incluso de forma imperfecta, es evidencia. Y la evidencia acumulada transforma las historias. Las historias transforman las creencias. Las creencias transforman lo que el cerebro hace automáticamente. Volvamos a esa persona del principio. El que se despierta con intención y se acuesta con culpa. El que planea con sinceridad y despierta al día siguiente para repetir el mismo ciclo. Esta persona no está perdida. Nunca recibió el mapa. Nunca entendió el mecanismo. Pasó años culpándose por un problema que no era de carácter, sino de arquitectura. El futuro que estás posponiendo no necesita una versión heroica de ti. Necesita una versión consciente. Una versión que comprende lo que ocurre en su propio cerebro. Que deja de luchar contra el sistema y empieza a trabajar con él. Que crea el entorno adecuado, las condiciones adecuadas y acumula la evidencia correcta, microdecisión a microdecisión. No estás atrapado en el patrón. Estás atrapado en la creencia de que tú eres el patrón. Y ahora sabes que eso no es cierto. Gracias por mirar. No olvides suscribirte al canal ahora para que no te pierdas los próximos vídeos.